Bienvenidos hermanos, ahora vamos a prepararnos para esta gran solemnidad que es San Pedro y San Pablo apóstoles. Vamos a mencionar primero a Pablo, que es el apóstol de los gentiles que predicó a judíos y a griegos. Ahí lo tienen en la pantalla. Ahora también vamos a mencionar a Pedro, que es hijo de Jonás, hermano de Andrés, y fue el primero de entre todos los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo. Pablo al inicio tenía un nombre peculiar, se llamaba Saulo, que viene de Saúl, primer rey de Israel. Tenía un nombre de rey, un nombre, digamos, jerárquico, un nombre superior que significaba alguien importante. Sin embargo, después de su conversión, toma el nombre de Pablo. ¿Y saben qué significa Pablo? Pequeño. En el Evangelio vamos a leer esta frase. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo. ¿Quién es Filipo? Pues Filipo es un gobernador y Cesarea es una región en el mapa que está más o menos al norte. Esto es importante porque siempre es bueno ubicarnos más o menos geográficamente dónde suceden estos acontecimientos. En la primera lectura de Hechos vamos a ver cómo encarcelan a Pablo y luego cómo es liberado. Ojo que es liberado mientras su comunidad oraba intensamente. Vamos a leer un extracto de la primera lectura. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Como hemos escuchado, el encarcelamiento de Pedro y su liberación de la cárcel ocurre no en Pentecostés u otra fiesta parecida, sino coincidentemente un dato bien interesante que ocurre en la fiesta de Pascua, en los días de los ázimos. En la segunda lectura vamos a leer la carta de Pablo que escribe a Timoteo y cómo se viven esos, digamos, últimos momentos antes de su martirio. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué significa y fui librado de la boca del león? Pues es una referencia al libro de Daniel. En el Evangelio pues vamos a leer esta hermosa frase, importante frase. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Vamos a volver a recordar qué es el prefacio. El prefacio es una oración de acción de gracias que comienza una vez terminado el ofertorio, la presentación de dones. Viene un diálogo entre el celebrante y la asamblea. Luego se lee los motivos o las razones de por qué dar gracias a Dios. Y luego nos unimos a los ángeles con su canto, que es santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. ¿Y por qué es importante el prefacio? Porque se saborea mucho mejor cuando son solemnidades, porque el texto que va a leer el sacerdote de alguna manera resume por qué hay que darle gracias a Dios por estos dos grandes personajes, San Pedro y San Pablo. Y el texto dice lo siguiente. De esta forma, Señor, por caminos diversos,
Los dos congregaron la única iglesia de Cristo y a los dos coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. ¿No? Qué bonita frase para recordar el significado de esta solemnidad. Por eso es muy importante estar atentos a este momento de la misa, ¿no? El prefacio. Finalmente, vamos a aprender un poquito sobre lo que es vestiduras. Y ya que hablamos de San Pedro y San Pablo, que fueron pastores de la iglesia, muy importantes, pues hay una vestidura que se llama palio. El palio es una vestidura que ahí lo observan en la imagen, que se coloca sobre los hombros de los arzobispos o del papa y recuerdan a la oveja que el pastor está llamado a llevar, a cargar. No, imaginémonos pues qué lindo símbolo que la iglesia nos enseña el día de hoy, ¿no? Esa oveja pues que está sobre los hombros de estos pastores, somos tú, yo, nos representamos ahí y debemos orar por nuestro Papa, por nuestros sacerdotes. Recuerden que si todavía no han participado respondiendo las preguntas, pueden hacerlo a través del link que le vamos a compartir a través de la herramienta de Kahoot para que ustedes de manera interactiva pues puedan conocer un poquito más sobre esta solemnidad. Nos vemos el siguiente domingo. Gracias.